Sí, Raúl Hernández, periodista freelance. Tengo un portal de comercio exterior que se llama elbarlovento.com.mx. Gracias. No he tenido la oportunidad de leer su libro, pero ya Alfonso me dio un matiz breve de lo que se trata. En estos momentos investigo, trabajo en reporteo la ley de puertos que está por aprobarse en esta legislatura. Me parece muy preocupante porque uno de los puntos es 50 años de concesión a las empresas portuarias transnacionales fortísimas. Los chinos están felices. 50 años son algo así como un poco más de 8 sexenios. En los últimos 20 años, casi 20 años, 18 años de la ley actual de puertos, esas empresas no han dado absolutamente nada al país. Son exitosas, sí, cierto, mueven muy rápido la carga, sí, cierto, pero lo mismo que Santander y que Walmart son exitosas, pero para el país no ha habido nada. En esta charla que he escuchado tanto del diputado Muñoz Ledo como del doctor Oliva, me preocupa todavía más y parece ser que estamos viviendo en un punto aparte. Parece que si este lugar fuera lejano del Congreso donde se está dirimiendo esa ley. No sé qué opinión me pueda dar usted al respecto. 50 años de puertas abiertas a los extranjeros me parece tremendo. Respecto a la reflexión que se hacía sobre la situación portuaria, las concesiones, como yo lo entiendo, pues este es un reflejo de la falta del proyecto de nación y bueno, de la mano va la renuncia del Estado a ejercer la soberanía sobre un sector tan estratégico, ¿no? Falta una visión de Estado, evidentemente, en el desarrollo portuario, el del aeroespacio, el del ciberespacio, en todos los ámbitos del poder nacional. Esa sería mi opinión, y en tanto pues solamente nos limitemos a tener planes nacionales de desarrollo que en realidad son planes quinquenales, ¿sí? Porque ya el último año no se puede hacer gran cosa, ¿no? Y no tengamos el proyecto de nación, vamos a tener esta improvisación permanentemente, ¿no? Y no vamos a lograr constituir un Estado sólido, soberano, que sea seguro, pero que además resuelva los problemas de calidad de vida de la población. Entonces es imperioso un proyecto de nación, porque en el proyecto de nación se puede vislumbrar, por ejemplo, todo lo que sería el desarrollo de infraestructura, pero además el ejercicio soberano en el desarrollo de infraestructura. México es un país, es uno de los únicos 17 países bioceánicos del planeta. Tiene litorales que son la envidia de todo el mundo, tiene una posición geográfica privilegiada. Y bueno, aquí está el almirante Maldonado, el descuido de nuestras costas, y no es porque la Secretaría de Marina no quiera, es que no tiene los recursos materiales y humanos para poder garantizar el ejercicio de la soberanía en nuestras costas. Y bueno, ¿por qué se opta? Pues se opta por hacer concesiones a extranjeros, pero el fin del extranjero, de una empresa, es el lucro, no la protección de la soberanía. Es más, la soberanía le estorba a una empresa extranjera, ¿no? Porque limita su quehacer y su capacidad de maniobra. Entonces estamos ante una situación pues muy triste, muy dramática. Yo en el último capítulo del libro me hago analizar el tema de la seguridad marítima y de verdad es un tema que no agoté. Realmente hay muchas aristas de la seguridad marítima. Esta que usted toca es fundamental, pero en resumen falta un proyecto de nación y sobre todo una visión de Estado sobre el país. Sobre lo que se comenta de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, yo creo que hay varios problemas inmersos. Tiene también que ver esto con el tema del proyecto de nación. Pero bueno, evidentemente ha cambiado la sociedad mexicana, ha cambiado el tipo de crímenes, ha cambiado el mundo, estamos en un momento más globalizado. Parece que a los criminales les vino muy bien la globalización porque pues han logrado utilizar todos los espacios, son parte de la globalización, pero usan muy bien los espacios, por ejemplo el ciberespacio, ¿sí? La posibilidad de estructurarse en redes, ¿sí? Lo cual desquicia mucho a las instituciones del Estado, porque las instituciones del Estado son verticales, les cuesta mucho trabajo enfrentar a este nuevo tipo de amenazas en redes, donde podemos pegarle al cabecilla, pero la red sigue funcionando. En fin, cambió mucho el mundo, cambió mucho el tipo de criminalidad, los medios que utilizan los criminales, las instituciones han tardado mucho en adaptarse a estas nuevas situaciones.
Y bueno, en el fondo pues hay problemas de profesionalización, lo de la capacitación me parece básico. García Luna ha insistido mucho en dotar de capacidades de inteligencia a la policía y gran parte del trabajo que se ha hecho en la Secretaría de Seguridad Pública va encaminado a eso, pero eso es solo una de muchísimas cosas que se tienen que hacer. O sea, desarrollar capacidades de inteligencia, por supuesto, es una forma de tener conocimiento sobre los problemas, pero la inteligencia misma no nos va a permitir solventar los problemas. Entonces, creo que falta mucho trabajo por hacer. Y bueno, la reflexión también es que si descuidamos tanto la seguridad pública, eventualmente se puede convertir en un problema de seguridad nacional, cuando son cosas diferentes. Seguridad pública es mantenimiento de la ley y el orden, seguridad nacional habla de la supervivencia del Estado. Pero si la seguridad pública no funciona y poco a poco hemos tenido que ir delegando estas funciones, por ejemplo, a nuestras Fuerzas Armadas, que no fueron creadas para eso, y que además se desprofesionalizan cuando hacen tareas de seguridad pública, pues entonces estamos en una situación muy delicada. ¿Quién va a cuidar la seguridad nacional? Primera pregunta. Segunda pregunta, esta es una situación que debería ser coyuntural, involucrar a Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y hay que recomponer, obviamente, a las policías, para que puedan desarrollar de manera adecuada sus tareas y retirar a las Fuerzas Armadas y que se aboquen a las tareas para las que fueron creadas. Entonces, estamos hablando de problemas pues mucho más profundos que simple dotar a la policía de tareas de inteligencia. Bueno, yo voy a retomar lo dicho por Javier y por Cristina. Sí, la tarea es la reconstrucción democrática. Eso es la nación. ¿Qué fue lo que planteamos con la transición? No era la alternancia en el poder, sino la reconstrucción democrática del Estado. Al no haberse hecho, vivimos en este inmenso pantano. Esta es la relación o la razón por la que estas preguntas, como la de los puertos o la de la iniciativa policíaca de García Luna, no les podemos dar una respuesta en la Cámara. Este es un régimen de gobierno en el cual el partido en el poder tuvo en las últimas elecciones el 22% de los votos. Y como la abstención fue más del 50%, pues tuvo el 10% de la lista electoral. Entonces no sabemos en dónde quedó la bolita. No tenemos, como acaban de decir bien, un proyecto alternativo de nación claro, A y B. No hablo de bipartidismo, hablo de bipolarismo, como dicen los europeos. Ahora, yo nada más me refiero a los temas que tienen que ver con la Cámara, si les parece bien. Y uno más, Schengen, acabo de tener un debate con los europeos, después de visitar el pueblo de Schengen, y resulta que ahora hay una marcha atrás de proporciones inauditas, porque en virtud de los movimientos del Medio Oriente, los italianos le han dado visas y pasaportes a los libios, por ejemplo, que fue su vieja colonia, ¿no? Entonces ya están cerrando las fronteras y están teniendo un discurso tipo Arizona, esa gran conquista civilizatoria se fue. Yo nada más 4 puntos. La ley de inmigración, esta comisión produjo una opinión, no nos dieron para dictamen, que no tuvo efectos, pero en la cual tenemos graves observaciones, ¿no? Que estuvo a cargo de la Secretaría del Dr. Sandoval, que se incorpora con nosotros. Detectamos 22 menciones a la palabra seguridad, 22 o 21. 22 menciones a la palabra seguridad, usada en el peor de los términos, ¿sí? En el término más restrictivo, en el término americano, en la acepción made in USA. Esta ley, nosotros tenemos un proyecto sobre derechos humanos que no fue el que se aprobó, porque se eluden los temas esenciales. Se le da jerarquía constitucional a los tratados, pero no se corrigen ni siquiera los textos constitucionales, que son media docena, contrarios a los tratados, ya como el arraigo de los 60 días. Entonces, como siempre, bla, bla, bla. Nosotros planteamos en el eje de esa propuesta, y las voy a repartir, ojalá nos dejen sus correos, todos, el reconocimiento fundamental de que el fuero de guerra solo puede existir en tiempos de guerra. En tiempos de guerra. Y eso está en las convenciones internacionales, que también se están violando. En tiempos de paz son labores de disciplina interna y son tareas de disciplina interna. Por eso toda esta ley está fundada
en la dilución de las fronteras, no solamente las fronteras nacionales, las fronteras legales. Dice textualmente la exposición antiguos, nada es negro ni blanco, no hay guerra ni paz, todo es gris. Es la filosofía, todo es gris. Seguridad pública se convierte en seguridad nacional, lo que quieras, lo conviertes en lo que quieras. Es una caja negra. Y les da, quiero decirles, por eso también la importancia de que sea aquí, facultades no definidas, fíjense, a las autoridades responsables de combatir el crimen para aplicar los principios de política exterior contenidos en la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos a debate la ley de tratados aquí. Posiblemente se apruebe. Nosotros, la izquierda, estamos en contra, porque le está dando, con solo vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores, plena jerarquía, que no la tiene, a los acuerdos interinstitucionales y a los acuerdos con los cuales se nos ha colado desde las PAN hasta la iniciativa mixta, la iniciativa Mérida, todas. Nosotros estamos conforme a la Convención de Viena, porque todo acuerdo suscrito por el presidente de los Estados Unidos mexicanos y ratificado, ahora proponemos no solo por el Senado, sino por el Congreso, por las dos cámaras, tiene categoría de tratado, y lo que no esté ahí no tiene categoría de tratado, comenzando por las cartas de intención, que nadie conoce su naturaleza jurídica, y que son simplemente la imposición de un modelo de desarrollo a cambio de que te sigo prestando. Es la más importante de los tratados que nos firmamos, son las cartas de intención, ¿sí? Que son acuerdos interinstitucionales. ¿Sí? Tenemos nosotros prevista una ley, una reforma constitucional sobre política exterior de Estado. No están todos estos temas, quién participa en la confección de la política exterior, cuáles son los límites a la suscripción de tratados, incluso este tema de Angola, ahí está, fue precisamente con una denuncia que hizo aquí el embajador de Angola. Aquí ven muchos denunciantes, no es una barandilla, pero a veces sucede. He visto una embajadora de Palestina para quejarse de que pues viene el debate de septiembre y México no ha definido si va a votar por el reconocimiento del Estado palestino. Les faltan 3 votos nada más. Nosotros proponemos que el Congreso defina cuándo se cierran y cuándo se abren las embajadas. Si no es simplemente un hecho presupuestal, se disfraza de hecho presupuestal. Angola tiene todas las implicaciones que tú acabas precisamente de mencionar. Y yo termino diciendo, nosotros estamos también, a propósito de la ausencia de nuestro amigo Javier Corral, y tenemos también una reforma constitucional en materia de radio y televisión, que es otra de las grandes vulnerabilidades, la seguridad mental de los mexicanos, la seguridad moral de los mexicanos. No es posible que estemos pensando en que la definición de las grandes metas nacionales y la definición de la agenda pública está sometida a los mercados y pagada por aquellos que causan el mayor daño a la salud pública, que son los vendedores de productos chatarra. 30% de los decesos en México vienen por diabetes, que es producida por la obesidad. Sin embargo, no se ha muerto nadie de marihuana, salvo uno, como lo contó alguien aquí, ya lo he repetido, un señor pasaba por la calle y que le cayó una paca de marihuana en la cabeza. Entonces, felicidades por este libro y felicidades porque podamos salir sobre temas fundamentales. Muchas gracias. Gracias. ¿Hacia dónde está evolucionando en estos temas los distintos áreas de poder? En su gira a Europa del presidente Barack Obama, el evento más esperado era el discurso en el Westminster Hall. Antes de él, solo 2 mandatarios habían sido invitados a pronunciar un discurso allí, donde se reúnen de manera excepcional en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. El anterior orador al presidente Barack Obama había sido Charles de Gaulle. Un poco para darnos una idea de la dimensión diplomática que se le estaba dando al discurso. Ahí fue donde el presidente Barack Obama, que es tan cuidadoso en sus discursos, planteó 2 tesis. Una, nuestro liderazgo no ha pasado, refiriéndose al protagonismo británico y estadounidense. Y segundo, reconoce 3 países con vocación geopolítica regional. Y menciona a China,
la India, atención, y Brasil. Brasil, que tiene una gran cantidad de indicadores comparativos en política industrial, en desarrollo humano, abajo de México, incluso en los indicadores del PNUD, Brasil está 12 lugares abajo de México. ¿Por qué ubicarlo en el discurso internacional? ¿Cuál es la intención? Entonces, este contexto me parece muy importante tenerlo en consideración, en donde el posicionamiento de los estados, no de los gobiernos, en términos de la defensa de sus intereses vitales, les coloca en posición de fuerza. Cuando el entonces presidente derrocado, Manuel Zelaya, regresa a Tegucigalpa de manera clandestina, lo hace volando en un avión venezolano, entra por tierra en la frontera salvadoreña y ofrece un desayuno en la embajada brasileña. Es decir, 3 servicios de inteligencia de 3 países latinoamericanos vulnerando el de un cuarto, y México sacó un comunicado de 2 párrafos. Entonces, ¿dónde está dónde está esa vocación? No estoy hablando de ningún hegemón, Simplemente el 16 de septiembre desfilan las tropas en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, porque forman parte en ese momento de la Nueva España. La Unión Europea tiene 21 idiomas oficiales. 23. En América, bueno, 23 ahora con los nuevos ingresos. Ahora, en América Latina tenemos 2, el español y el portugués. Algo podremos hacer, me imagino. El presidente Barack Obama nombró como su asesor para temas de inteligencia y seguridad nacional y telecomunicaciones al dueño de Twitter. ¿Hacia dónde van las cosas? ¿Cuál está siendo el objetivo? Le llaman el consejero delegado. Alemania ya anunció la creación de un comando militar exclusivamente dedicado a prevenir los asaltos informáticos a sitios de información pública sensibles, como también ya lo hizo en los Estados Unidos, por supuesto. Rusia lo tiene desde hace tiempo. El ejército rojo chino ya lo tiene desde hace tiempo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las...? No es un asunto de moda, no es un asunto de tendencias, es un asunto de desarrollo tecnológico. Déjenme recordarles esta frase de Paul Ricoeur, que es muy útil y que ya le he comentado con Cristina en alguna oportunidad. Paul Ricoeur dice, y es una frase muy bonita y muy corta, que dice: la calidad tecnológica de los medios de comunicación es muy superior a la calidad de la información que transmiten. Redes de pederastia, de lavado de dinero, de tráfico de armas, se hacen a través de la informática. Entonces, la tecnología sí necesita ser supervisada por el Estado. Lo cual, cuando antes había esta lucha súper libre en donde en el Internet no debe haber reglas, claro que tiene que haber reglas. Está demostrado que la autocontención no funciona, y en el Internet es todavía más evidente. Entonces, el tema aquí es el relativismo moral con el que hoy estamos haciéndole frente a muchos temas, a muchos aspectos de lo que hoy estamos conviviendo, y que están construyendo esta convivencia social tan difícil. Estamos ya en la segunda década del siglo XXI, ¿no? O sea, todavía me acuerdo de los antifaces del 2000, festejando la entrada del nuevo siglo, y estamos en la segunda década. ¿Cómo se está preparando el Estado mexicano, no el gobierno en turno? Los gobiernos tienen fecha de caducidad. El 1 de diciembre del 2012 hay un nuevo gobierno, del partido que sea y quien sea. Pero lo importante es que el Estado y la sociedad y la geografía y nuestros mares patrimoniales permanecen. ¿Qué se va a hacer con eso? Entonces, ahí es donde me parece que está el tema central de este libro que nos plantea Cristina Rodas. Es una agenda para el futuro, pero un futuro que está para los brindis de diciembre, ¿no? Prácticamente, y está ahí. Por eso me parece muy oportuno en esa lógica plantearlo. Ahora, respecto a lo que planteaba también la pregunta del doctor Marco Vinicio Gallardo, déjenme hacer una observación. Probablemente por lo corto del tiempo me atropellé en la exposición, pero quiero aprovechar estos 2 minutos para precisar. El posicionamiento de la delegación mexicana, encabezada por el secretario de la Defensa Nacional en aquel momento, el general Gerardo Vega García, respecto de la reunión de octubre de 2003, fue en México donde se pronunció eso. Es decir, no fue un posicionamiento fuera de territorio, fue aquí en México. Y le correspondió a él encabezar la delegación mexicana porque por protocolo la tenía el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Defensa. Ahora, el posicionamiento en la reunión de noviembre del año pasado en Santa Cruz, Bolivia,
en la reunión de ministros de la Defensa de las Américas la llevó el entonces jefe del Estado Mayor, hoy subsecretario de Defensa Nacional, el general Gaetano Ochoa. Y ahí no hubo un posicionamiento, sino hubo mesas de trabajo. Entonces sí quiero marcar que fueron dos eventos diferentes y hubo un pronunciamiento público en el caso de la reunión de octubre del 2003 y el posicionamiento de México en términos de las reuniones con sus colegas en términos de las Fuerzas Armadas. Pero la pregunta del doctor Gallardo me parece muy pertinente, la observación, porque me permite ampliar y hablar un tema muy breve. Le pido a nuestro moderador 3 minutos, reloj en mano. Cuando en los Wikileaks se revela que el entonces embajador Carlos Pascual señala que las Fuerzas Armadas de México, en particular las tropas tanto de infantería de marina como el ejército mexicano, actúan con miedo y con temor frente a los narcotraficantes, está demostrando o demostró un monumental error y una ignorancia verdaderamente sin precedentes para la historia, lo que significa la historia de las Fuerzas Armadas en México. ¿Por qué? Porque es una cuestión de doctrina militar. El soldado estadounidense es un soldado de ocupación, es un soldado de conquista. Y en función de eso recibe un adiestramiento y un armamento específico, porque el soldado estadounidense no trabaja con la sociedad. El soldado estadounidense llega a conquistar. No es bueno ni malo, ahí entraríamos en una discusión ideológica, pero esa es su función. La expansión del oeste, y está en los libros de historia, no estoy diciendo nada que sea oculto, que fue financiada por la Wells Fargo, por el Bank of America, la conquista del oeste, así es la historia de Estados Unidos. No es que yo quiera, es un dato, es fáctico, ya la interpretación es otro asunto. El caso de las Fuerzas Armadas de México, su doctrina es de seguridad interior. Es decir, son Fuerzas Armadas que trabajan con la sociedad. Y eso no es un asunto de ahora, es un asunto de siempre, pues. Entonces, el no conocer, precisamente ya eso lleva a lo que me parece ciertas imprecisiones de esta tendencia que hay en la ciencia política estadounidense por todo modelizarlo y volverlo comparado. Se desconoce la historia específica y la trayectoria de las instituciones y de las mismas sociedades. Entonces, me parece fundamental que en la discusión, todo esto para concluir con el tema de la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, si la Ley de Seguridad Nacional persiste en la incorporación de un precepto, de un concepto que tiene su origen en una reacción a la expansión soviética, como fue el concepto de seguridad nacional inventado en 1947, su adaptación a México va a ser un fracaso. Ese es mi pronóstico. Muchas gracias.